Durante la época que abarca de 1915 a 1918, México se encontraba en la etapa denominada el conflicto entre caudillos o la lucha entre los vencedores, debido a que los constitucionalistas y luego los convencionistas ocuparon el poder y nunca se pusieron de acuerdo sobre el nuevo gobierno, de manera que México se hundió en un conflicto que acabaría con cualquier aspiración de paz. Sin embargo, en esta ocasión no hablaremos de México, nos iremos hasta el otro lado del mundo, donde conoceremos la historia de un personaje muy interesante, un desconocido que de buenas a primeras pasó a la historia por hacer cosas que hasta la fecha no quedan muy claras. De modo que, en esta ocasión, Gayo Sócrates te presenta la historia del monje que dominó al zar. Nos encontramos en los primeros años del siglo XX y uno de los imperios más grandes del mundo lleva décadas y décadas siendo dominado por una familia. Durante esa época, el poder estaba en manos del zar Nicolás II. Se trataba de un hombre muy negligente y arbitrario. Le gustaba la vida de gobernante y el prestigio que ello le daba, mas no le gustaban las obligaciones. De hecho, mientras él y su familia, lo mismo que otros allegados, vivían en el Palacio de Invierno, disfrutando de fiestas, comida y buena bebida, la población padecía todo tipo de penalidades, destacando la enfermedad y el hambre. Lo peor era que no había trabajo. Si lo había, era sirviendo a algún propietario, y los campesinos y obreros ganaban sueldos que les hacían imposible llevar una vida medianamente digna. Lo peor era cuando llegaba el invierno y comenzaba la escasez de trabajo. Muchas personas no lograban sobrevivir, mientras que algunos padres mejor dejaban que sus hijos se alimentaran con lo poco que tenían, muchas veces dando la vida en el intento. Finalmente, nos queda claro que la gente ya no toleraba al zar Nicolás, el cual vivía feliz junto a su esposa, la zarina Alejandra, y sus hijas María, Olga, Tatiana y Anastasia. Digamos que era una familia que vivía con bastante plenitud, y aquella vida perfecta brilló todavía más con el nacimiento del primer hijo varón, el que se convertiría en heredero al trono. Digamos que el nacimiento de Alexei durante 1904 llenó de calma a la nobleza, debido a que una mujer no podía ocupar el trono, mientras que los hermanos de Nicolás no mostraban la mejor disposición ni se encontraban en las mejores circunstancias para gobernar, además de que el zar no compartiría el gobierno con alguien más que no fuera parte de su descendencia, de manera que fue un gran alivio contar con un heredero. Así, la poderosa dinastía seguiría dominando al imperio. Lamentablemente, sucedió que el pequeño Alexei nació con ciertos problemas de salud. Siendo precisos, tenía hemofilia. Digamos que cualquier golpe o herida, a pesar de que fuesen muy leves, eran bastante peligrosos, y con frecuencia el infante se encontraba en cama, mientras sus padres buscaban protegerlo a toda costa. De hecho, su madre hizo construir una especie de capilla llena de imágenes de santos. Hacía todo con tal de que su hijo estuviese bien. Vamos a efectuar una pausa y volvamos atrás en el tiempo, siendo precisos al 21 de enero de 1869 en Siberia, debido a que ese día nació
Grigori Yefimovich. Fue bautizado con ese nombre en honor a San Gregorio de Nisa. Fue el quinto de 9 hijos. Tristemente, solo él y una hermana sobrevivieron. Durante ese entonces, la enorme mayoría de los pobladores eran analfabetos. Desde muy joven decían que era alguien muy peculiar, sobre todo porque se contaba que tenía comportamientos extraños. Durante su adolescencia solía decir que Dios estaba entre los seres humanos. Se aislaba y pasaba largas horas meditando en el bosque. Debido a que era muy delgado, los otros niños se burlaban de él. Siempre buscó ser paciente. Lamentablemente, esa paciencia tuvo un límite y un día contestó a las palabras con agresiones físicas. Sin embargo, el muchacho lo lamentó y pidió perdón. Además, hizo la promesa de que, desde ese día, no volvería a mostrar ninguna conducta semejante. Lo más penoso es que años después adquirió el vicio de la bebida y para poder pagar el alcohol decidió hurtar unos caballos, de manera que fue detenido y para su buena suerte se salvó del exilio. Finalmente tocó fondo y decidió hacer una nueva vida. De hecho, durante los primeros meses de 1887 se casó y tuvo 3 hijos, de los cuales solo sobrevivió una, llamada María. Después ingresó a una secta cristiana de la Iglesia Ortodoxa y se convirtió en un tipo de monje. Lo más curioso es que desde entonces dijo que llevaría una vida limpia y sana. Lamentablemente, sus hermanos en aquella iglesia estaban hartos de los límites y la vida estricta, y a la primera oportunidad hacían fiestas donde el espectador imaginará lo que sucedía. Abandonó la iglesia y conoció a un hombre a quien llamaban el hermano Macario. Este sujeto le enseñó un nuevo camino a Grigori y se comprometió a no volver a comer carne ni a beber alcohol. Sin embargo, no cumpliría dicha promesa. Desde entonces comenzó con una especie de peregrinación donde se dedicaba a predicar y supuestamente era capaz de curar a los enfermos. Fue así que la historia de nuestro personaje y la del zar y su familia se entrelazan. Durante aquellos años, el joven Alexei se encontraba bastante mal debido a que había tenido un accidente y la fiebre estaba acabando con él. Muchos médicos intentaron atenderlo y no lograron nada. Los zares estaban seguros de que perderían a su heredero. Sucedió que uno de sus allegados les contó que había un hombre que obraba milagros. El zar y su esposa no creyeron una palabra, aunque estaban desesperados, y decidieron abrir las puertas al monje siberiano. Se asombraron de ver a ese hombre alto y desaliñado, mas dejaron sus dudas de lado y permitieron que se acercara al joven heredero. Grigori se colocó en la cama y dijo que el muchacho viviría. Después le habló y asombrosamente, en unas pocas horas, mostró una mejoría notable. Nadie podía creer que aquel hombre, a quien muchos tachaban de ser un vagabundo, acababa de salvar a la dinastía. Desde ese entonces se volvió amigo personal del joven Alexei y de su madre, la zarina Alejandra. Grigori gozó de todo tipo de privilegios. Le dejaban organizar fiestas y le presentaban a muchas mujeres de la nobleza, lo mismo que a veces salía del palacio y hacía fiestas con la gente de la calle, donde llevaba comida y bebida para compartir. Los problemas comenzaron cuando Grigori se convirtió
en una especie de consejero del zar, y muchos decían que era él quien gobernaba el imperio y no Nicolás II. Lo peor fue que comenzaba a hablarse de un levantamiento del pueblo en contra del gobierno. Fue que la zarina habló con el monje y éste le comentó que pronto acabarían con él. Mencionó que si sus hermanos, los campesinos y la gente humilde le quitaban la vida, la dinastía de los zares habría de gobernar el imperio por lo menos otros 100 años, mientras que si los nobles lo privaban de la vida, dicha dinastía tendría un final espantoso. No se sabe si aquello fue algún tipo de profecía o el monje simplemente interpretó lo evidente, sobre todo porque en esos años ya se apreciaba el hartazgo de la sociedad, las constantes manifestaciones de obreros y campesinos, el desprecio al zar y su tiranía, así como que la zarina Alejandra fuese de origen alemán, y en ese entonces los alemanes eran uno de los adversarios a vencer. Finalmente sucedió lo inevitable. Los funcionarios del gobierno estaban cansados debido a que ese monje tenía tanta autoridad que le decía al zar a quienes colocar en determinado cargo. De hecho, un ministro le ofreció dinero para que abandonara el palacio y el monje se negó. Fue que un grupo de hombres influyentes tomó la decisión de acabar con él. Sucedió que el príncipe Félix Yusupov era esposo de una mujer muy bella llamada Irina Alexandrovna. Sin más, le dijo a Grigori que se la presentaría para que tuviesen una especie de cita el día 29 de diciembre de 1916. Varios hombres se unieron a la conspiración de Yusupov, siendo uno de ellos un hombre llamado Dmitri, que era primo del zar, lo mismo que Vladimir Pureskevich. La sede sería el Palacio Moika en Petrogrado. Llegó al palacio durante la noche y Félix le dio la bienvenida. Al momento, Grigori preguntó por Irina, mientras que el anfitrión le dijo que la joven se estaba embelleciendo para la cita. Los otros conspiradores merodeaban cerca. Le dijeron que mientras esperaba sería buena idea comer pastas, panecillos y beber un poco de vino, lo que el invitado aceptó. Fue que pasaron los minutos y las horas mientras comía y bebía. De hecho, se puso a cantar animadamente. Los conspiradores no entendían lo que estaba sucediendo, sobre todo porque los platillos y el vino estaban aderezados con un potente veneno. Yusupov se puso a cantar con él, bastante incómodo, esperando que la sustancia hiciera efecto, lo que no sucedió. Llegó a pensar que en verdad era un ser místico e inmortal. Fue que Yusupov se marchó un momento y habló con Vladimir, y éste le dijo que no podían cancelar el plan y que debían acabar con él directamente. Sin más, Félix se acercó por la espalda, desenfundó su arma y abrió fuego varias ocasiones contra el monje, mientras éste contemplaba un crucifijo. Sin más, Grigori cayó al suelo. Los hombres decidieron tomar el cuerpo y llevarlo a su casa. De esa manera, la gente pensaría que todo había sido algún tipo de altercado. Fue que Félix Yusupov se acercó al hombre caído y el monje abrió los ojos, lo sujetó con fuerza del hombro, lanzando una ofensa. No podía creer aquello. Llamó a Vladimir y éste fue a apoyarlo. Sin más, el monje escapó hacia el patio y Vladimir abrió fuego, lastimándole el hombro
y haciéndolo caer. Después le golpearon la cabeza y finalmente le dieron el tiro de gracia. Ya en la madrugada, los conspiradores observaron a su objetivo. Finalmente habían acabado con él. Lo ataron de pies y manos, lo envolvieron con una alfombra y lo lanzaron a las aguas heladas del Nevá. Después lo intentaron salvar y los estudios demostraron que los ataques no habían acabado con él, sino que la causa fue hipotermia, mientras que otros aseguraban que fue ahogamiento. La noticia sacudió a toda la nación, debido a que su ausencia ponía en peligro el trono, y curiosamente no pasó mucho para que el pueblo se levantara en contra del zar y la dinastía llegara a su fin, dando lugar a un nuevo tipo de gobierno. Sin embargo, llama la atención todo el misterio que envolvió a este hombre durante tanto tiempo. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.